Muy buenas tardes. En el marco del Encuentro Anual de Investigación, Creación e Innovación 2025, organizado por el Vicerrectorado de Investigación de nuestra Casa de Estudios, la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos complace darles la bienvenida al conversatorio Abusos en entornos eclesiales en América Latina. Contaremos con la participación de dos destacadas colegas, docentes e investigadoras, quienes compartirán reflexiones y algunos resultados de sus trabajos recientes sobre una temática prioritaria para la Iglesia y para la sociedad. Cada expositora dispondrá de 20 minutos. Al término de ambas intervenciones, abriremos un espacio de aproximadamente 30 minutos para comentarios y preguntas del público que nos acompaña de manera presencial y virtual. Antes de darles la palabra, permítanme proponer un breve encuadre a manera de introducción. En Memorias de Adriano, la novelista Marguerite Yourcenar pone a hablar al emperador romano en los últimos años de su vida. Allí, el protagonista describe con lucidez una fisura íntima, la alianza entre cuerpo y alma que empezaba a resquebrajarse. Durante toda mi vida me llevé bien con mi cuerpo. Conté sin pensarlo con su docilidad y su fuerza, dice el emperador Adriano. Esa estrecha alianza comenzaba a disolverse. Mi cuerpo dejaba de ser uno con mi voluntad, con mi espíritu, con eso que torpemente debo llamar mi alma. El compañero inteligente de antaño ya no era más que un esclavo reacio a su tarea. Sentía en el pecho la presencia opaca del miedo, un apretón que todavía no era dolor, pero era su primer paso. Yourcenar nombra con precisión lo que el abuso produce en muchas víctimas, una ruptura de esa alianza. Cuando el cuerpo se vuelve campo de dominio, también se hiere la conciencia, la confianza y la fe. Y desde que, como se proclama en el prólogo del Evangelio según San Juan, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, la teología cristiana afirma algo decisivo. El cuerpo humano es locus dei, lugar de presencia, encuentro y dignidad. Por lo tanto, profanar un cuerpo contradice en la práctica lo que la fe confiesa en el dogma de la encarnación. Para situarnos éticamente, podríamos hacer un ejercicio mental. Imagine que su vecina llega con los ojos llenos de lágrimas y le cuenta que un profesor la ridiculizó en clase, la citó a puerta cerrada, le escribió de madrugada insinuando ayudas con la nota y ya en la reunión le dijo que se siente solo. ¿Qué haría usted? Probablemente aconsejar denunciar en la institución tal situación y, si corresponde, también ante la justicia. Ahora cambie al agresor. No es un profesor, sino un sacerdote. ¿Reaccionaríamos igual? Demasiadas veces surgen la duda, la minimización o la excusa compasiva. Con ese desliz se reactivan los mismos patrones que la Iglesia Católica ha intentado erradicar con ingentes esfuerzos en la última década. Proteger el estatus antes que a la persona herida. Si el cuerpo, como hemos dicho, es locus dei, la primera teología es el respeto. No hay espiritualidad auténtica que pase por encima de la carne del otro. En este marco, el aporte del libro Abuse in the Latin American Church, An Evolving Crisis at the Core of Catholicism, coeditado por las doctoras Veronique Lecaros y Ana Lourdes Suárez, publicado por Routledge el año pasado, y cuya traducción del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú estará disponible próximamente, pero de la cual ya tenemos una edición preliminar, resulta imprescindible para quien desee comprender, analizar y buscar un remedio que, en síntesis, debería pasar al menos por 3 claves. Con eso termino. En primer lugar, nombrar para comprender. El destape contemporáneo tiene un hito claro:
la investigación de The Boston Globe en el 2002, a través de la famosa operación Spotlight, que visibilizó abusos y encubrimientos sistémicos. Durante años, sin embargo, muchos creyeron que era un fenómeno del norte global. Sin embargo, poco después, desde América Latina, y baste mencionar los nombres de Caradima, Legionarios de Cristo, Sodalicio o el caso Pedrajas, entre otros, emergieron patrones semejantes: abuso sexual, espiritual y de poder, búsqueda del secreto, traslados de agresores, prioridad de la reputación y fallas de la gobernanza. A ello se debe sumar un trasfondo cultural que complejiza el fenómeno: machismo normalizado, deferencia acrítica ante figuras de autoridad religiosa y desigualdades de clase, etnia y género que facilitaron silencios y asimetrías. El testimonio creciente de víctimas ha sido el punto de inflexión. Su palabra revela no solo delitos, sino tramas institucionales que permitieron el daño. 2. Escuchar para reparar. La respuesta evangélica y profesional pone a la persona vulnerable o en situación de vulnerabilidad en el centro. Verdad y reconocimiento. Atención psicológica y pastoral. Cooperación efectiva con la justicia civil y procedimientos claros y auditables. Aquí encaja la formulación de Laura Sgro en Stupri Sacri. Al contar sus historias, las víctimas no solo denuncian un pasado de violencia, sino que ofrecen a la comunidad instrumentos para reconocer y prevenir futuros abusos. La palabra se convierte así no solo en memoria y denuncia, sino también en luz que orienta, transformando el dolor personal en conciencia colectiva y posibilidad de cambio. Su testimonio se convierte así en un acto de amor. De esta manera, la escucha, lejos de ser un gesto piadoso, se convierte en el centro epistemológico, ético y pastoral de cualquier proceso de reparación. Finalmente, 3. Reformar para proteger. Selección y formación en seminarios y vida religiosa, límites y supervisión del poder, estructuras sinodales con rendición de cuentas, y marcos que integren perspectivas plurales e interdisciplinarias. Reformar significa también superar la teología y la pastoral que, explícita o implícitamente, puedan tolerar conductas inadecuadas o sacralizar jerarquías sin contrapesos. En un continente donde la Iglesia ha sido casa y ha proclamado la opción preferencial por los pobres, la paradoja duele. El mismo espacio que predica cuidado puede volverse riesgo. Por eso, volver a la teología de la encarnación no es recurso retórico. Allí donde se restituye la alianza entre cuerpo y alma mediante verdad, justicia y reforma, la Iglesia vuelve a ser casa. De lo contrario, cualquier discurso espiritual se desvanece. Ahora sí, sin más preámbulo, quisiera dar la palabra a la doctora Veronique Lecaros, quien es profesora e investigadora en el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como jefa de dicho departamento. Ella ha sido presidente de la Comisión de Escucha del Arzobispado de Lima desde el 2019 hasta el presente año. Es doctora en Teología por la Universidad de Estrasburgo, doctora en Historia del Arte por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Asimismo, es máster en Filosofía por las Universidades de la Sorbona y de Stanford. Su campo de investigación abarca diversos aspectos de los fenómenos religiosos en el Perú, con un especial enfoque en la Iglesia Católica, los abusos en entornos eclesiales, las comunidades religiosas, las creencias, la secularización, la conversión religiosa a iglesias evangélicas y las relaciones entre política y religión. En el 2019 fue Tinker Visiting Professor en la Universidad de Stanford y es autora de numerosos artículos académicos y capítulos de libros. Entre ellos se destaca la conversión al evangelismo. Asimismo, como hemos dicho en la introducción, ha sido coeditora el año pasado del libro Abusos en la Iglesia Latinoamericana, precisamente sobre el tema que nos convoca esta tarde en el presente conversatorio. Muchas gracias, Veronique, por acompañarnos en esta tarde. A ti la palabra. Muchas gracias por
estas palabras, Carlos, que nos ponen en el contexto y estimulan la reflexión. De hecho, los abusos representan una crisis muy fuerte que ha hecho perder a la Iglesia en varios países credibilidad, lo cual hace que su voz profética, como tú lo has mencionado en la teología de la liberación, que clama por los pobres, por el medio ambiente, por los derechos humanos, pierde en parte su credibilidad, ¿no? Hay que pensar en esta dimensión, desafortunadamente. Hoy día quisiera presentarle, le voy a presentar un PowerPoint. Ay, creo que vamos bien. Creo que lo pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, bien. Quisiera hoy día insistir sobre algo que ha motivado, una perspectiva que ha motivado nuestra investigación. Es decir, perdón, porque yo veo que tengo, bueno, a ver si no molesta. Una perspectiva que ha motivado nuestra investigación, que es tratar de entender los abusos en contexto. ¿Ya? Hay una tendencia a hablar de abusos en general, pero en realidad depende de la cultura, depende de la sociedad en la cual ocurren, y más que hablar de América Latina o del Perú, el Perú son muchos Perús, entender el círculo social en el cual ocurren. Y según estos ámbitos, llegamos a una forma de abuso muy diferente. Es esencial entender cómo funcionan los abusos para poder desarrollar una, una, una prevención eficiente y sobre todo para poder entender a las víctimas y poder atenderlas, atenderlas. La Iglesia ha cambiado, se ha dado cuenta de lo que representa el sufrimiento, el dolor que representan los abusos. Hoy día, el Papa León XIV ha recibido una asociación de personas abusadas y ha afirmado su apoyo a todos los abusados y también en la lucha contra esta situación en la Iglesia. Entonces, esto es parte de los resultados que tenemos y que hemos plasmado en los libros que Carlos ha mencionado, gracias a una beca ICALA de la Iglesia Alemana, hemos podido investigar estas situaciones. Entonces, hay algunos componentes que son comunes, que son universales, ¿no? En toda la Iglesia. Corresponden a estructuras y son, podríamos decir, problemas sistémicos globales, ¿no? Otros componentes, en cambio, son propios de la cultura del país, ¿ya? Podríamos decir que existe una forma de inculturación de los abusos. Los abusos, especialmente en América Latina, donde no conocemos una secularización, ¿no? Se han hablado de secularización leve por José Casanova, se vive una modernidad encantada, ha sido la expresión de Gustavo Morello, de Néstor da Costa, Hugo Rabia y Catalina Romera, una emérita nuestra. Entonces, en esta situación, los abusos tienen dimensiones múltiples y repercusiones en la escena política. Les he puesto esta imagen que ilustra bien esta
coyuntura, esta presencia de lo religioso y la forma en que no existe separación de esferas entre política y religión bueno, entre las diferentes esferas, ¿no? Entonces, primero vamos a ver la dimensión universal, el clericalismo con sus diversas facetas, y después vamos a entrar en la dimensión social del abuso y brevemente vamos a ver algunas aristas de la dimensión política del abuso. No me he centrado tanto en las diferentes formas de abuso, porque hay tanto por decir sobre los abusos, desafortunadamente todo un mundo, pero sobre los diferentes entornos y la importancia de entender estos entornos. Es decir, lo que se ha desarrollado en el norte global tiene su interés, pero es limitado. Debemos para nosotros entender lo que ocurre en el Perú, relacionar los abusos con ciertos aspectos de la cultura, de la sociedad, ¿ya? La dimensión universal, el clericalismo. El Papa Francisco solía referirse al clericalismo como una de las fuentes principales de abuso. El teólogo Thomas Doyle dio una excelente definición en el informe final de la Comisión Real Australiana. La verdad es una de las más compleja y completa. El clericalismo surge de las dinámicas personales y sociales, lo cual es muy importante. Hay individuos que abusan, pero también hay un contexto social que permite o que deja ventanas de oportunidades para el abuso. Se expresa en diversas formas culturales y a menudo se ve reforzado por las estructuras institucionales. Entre sus principales manifestaciones se encuentran un estilo autoritario de liderazgo ministerial, una cosmovisión rígidamente jerárquica y una identificación virtual de la santidad y la gracia de la Iglesia. Sobre esto vamos a regresar un poco más, con el Estado clerical y por el tanto con el clérigo mismo, ¿no? Esta forma de ejercer, como dice el Papa Francisco, ejercer de manera inadecuada, anómala, como lo dice la autoridad en la Iglesia, el poder, ¿no? Las conductas, como lo dice, en muchas comunidades en las cuales se han dado las conductas de abuso sexual, de poder y de conciencia, el clericalismo favorecido, sea por los propios sacerdotes como por los laicos, genera una escisión en el cuerpo eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos, ¿ya? Asimetría de poder. Ahora, cuidado, la asimetría en sí no es mala. El profesor y el estudiante, entre el profesor y el estudiante, hay una asimetría de poder. Es beneficioso, pero todo el problema es cómo se maneja esta asimetría de poder y si se vuelve un poder autoritario y vertical, ¿no? Ustedes, seguramente los que han estado pensando en la sinodalidad, están diciendo, bueno, quizás será la salvación frente a los abusos. Seguimos. Esto implica también, se enraiza en una lectura, una interpretación literal de ciertos textos, ¿no? En particular, el patrono de los sacerdotes diocesanos, San Juan María Vianney, y decía, oh, qué grande es el sacerdote, si supiera lo que es, moriría.
Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Estos textos han sido citados por el Papa Benedicto XVI a declarar el año sacerdotal en 2019. Esta forma de exaltar el sacerdocio tenía sentido o tenía un sentido diferente cuando San Juan María Vianney hablaba, principio del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, en una situación de reconstrucción de la Iglesia, con otra concepción del ser humano, con otra situación. Es tomar estas declaraciones fuera de contexto puede llevar a lo que nos decía exactamente una víctima acosada por un sacerdote, él era como Dios para mí. Llega, el resultado es un endiosamiento de los sacerdotes, ¿no? Muy, muy peligroso. Endiosamiento que de cierta manera puede, a partir del derecho canónico, entendido también sin discernimiento. Podemos encontrar ahí encontramos estas expresiones que asimilan al superior de congregación y al sacerdote con Dios, sí, con Dios. Tenemos aquí obligación a los que hacen las veces de Dios. Esto es sobre los superiores legítimos, pero que hacen las veces de Dios, ¿no? Esta asimilación. Hay muchos expresiones, ¿no? que podemos encontrar en el derecho canónico, a la manera de hablar del obispo, se habla de los sujetos en varios artículos del derecho canónico, de los sujetos del obispo, como exactamente es la expresión que se usa con un rey, ¿no? Un rey tiene sujetos, no hay ciudadanos, hay sujetos. En fin, hay estas expresiones que hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora, ahí regresando, y me parece muy importante, especialmente en nuestro país, sobre la asimilación, la confusión. El teólogo Christophe Theobald habla de confusión secular entre sacralidad y santidad. Bueno, la sacralidad es el tremendo, ¿no? Es la relación con la divinidad, es el poder, se refiere al poder de la divinidad. La santidad se refiere a la ética, a los valores, a las actitudes, ¿ya? Es muy claro que, por ejemplo, en la mitología griega no hay asimilación entre sacralidad y santidad. Al final digamos, de esta cultura, en los siglos II, III, hubo poco a poco un intento de buscar dioses que sean más éticos. Pero en el cristianismo vemos esta asimilación, ¿no? Lo cual implica que un sacerdote que como lo hemos visto, por su función, por el orden del sacerdocio, tiene acceso a la sacralidad, ¿no? Él tiene, cuando consagra, obviamente, tiene este acceso, pero lo cual entonces implica que el sacerdote sea una persona ética. Les he puesto una referencia que viene de un estudio sobre el arca, pero me pareció que las palabras eran muy, muy interesantes. Por su total consagración a Dios, estos sacerdotes y figuras religiosas solo podían ser vistos como individuos intachables y santos. Esto es una víctima que habla.
hay que ver cómo pensamos, tendemos a pensar de los sacerdotes como seres intachables. Y en un país como el Perú, donde la dimensión sagrada del sacerdote está reforzada por este tema de modernidad encantada, el Perú, en América Latina, con matices, se producen, el sacerdote representa a la persona que puede producir sagrado, bendiciones a voluntad. Es decir, una persona que tiene acceso constantemente a lo sagrado y que por lo tanto tiene poder sobrenatural sobre nuestra vida. Entonces, esta inflación, podríamos decir, de la dimensión del sagrado del sacerdote se repercute también sobre su percepción como un ser santo ético. Les he puesto imágenes que todos ustedes conocen. Ahora, dimensión social del abuso. Esto, digamos, era plantear un poco el clericalismo, dar algunas pautas. Hay una inmensa diferencia entre ser abusado en ciertos contextos, como ha sido el caso de los sodalicio, y en contexto marginal pobre, ¿no? Ciertamente, el caso sodalicio, este grupo se dirigiría principalmente a las clases alta, media alta de nuestro país, entonces a jóvenes que tenían, digamos, cierto capital social. Cuidado, no estoy diciendo que el daño no sea tremendo. Hay muchos relatos, López de Romaña, bueno, obviamente Pedro Salinas. Ahí no fue un abuso sexual, sino un abuso de conciencia, de poder. En fin, hay varios relatos también entre mujeres, hay las siervas, hay cantidad de libros que han salido, pero el hecho que pueda haber libros que se pueda dar un testimonio cambia la situación. Y los que han salido de este grupo, claro, destrozado, pero tienen apoyo a menudo de la familia, tienen estudios. Es lo que se ha visto, por ejemplo, en el caso de las siervas, muchas tienen estudios. Entonces, no tienen la misma situación que los abusos que se pueden encontrar en parroquias pobres. No estoy disminuyendo el peso del abuso. En parroquias pobres nos demoró 1 año y medio poder entrevistar a 2 mujeres que habían sido abusadas a los 8 años por un sacerdote de Norteamérica. Todos los nombres no corresponden a la realidad. ¿Ya? Pero ahí los abusos, hay un grooming, que quizás nos va a hablar Ana Mercedes, que es casi universal, es decir, una seducción, podríamos decir, ¿no? El sacerdote dice siempre, tú vas a ser siempre mi consentida, tú eres una niña buena, dulce. Son niños que vienen de familia en dificultad, monoparental, en miseria. Entonces, estas palabras tocan. El sacerdote solía regalar caramelos, cuesta barato en esta zona. Y una vez que hubo el abuso, miren cómo el sacerdote manipula en nombre de Dios. Lo que estamos haciendo a Dios le agrada. Esta es una palabra asesina, porque en el corazón ya se pervierte la relación íntima con Dios y con uno mismo, ¿no?
y la devalorización después del abuso, cuando la víctima quiere hablar, ¿a quién te va a creer? ¿No? En estos espacios donde las son analfabetas funcionales, ¿cómo podrían ir a la policía? Bueno, ustedes que me escuchan saben de qué estoy hablando, no necesito hacer más dibujos sobre esto. Y Nos entonces, quedan 2 minutos, Veronique, para... Dios mío, ya, ya. Y entonces, ¿cómo se terminan estos abusos? El sacerdote ofrecía bolsa de comida, ofrecía becas, y para las niñas fue una traición, como si sus mamás las hubieran vendido. Yo quiero que... ahora, ¿qué pasa con Dios? Claro, ellos viven un tremendo cuestionamiento en la fe, ¿ya? Pero regresan, quizás más bueno, es difícil de comparar, pero que en otros círculos hemos visto algunos que regresan que van a evangélicos. No sabemos en qué medida estos abusos pueden impactar en el crecimiento evangélico. No estoy diciendo, cuidado, que no haya abuso entre los evangélicos, pero ya. O buscan otro tipo de sacerdotes. Brevemente, voy a usar un minuto más. La dimensión política del abuso. Hemos visto que la Iglesia goza de una nivel de confianza que no tienen los políticos. Ya, ahí no necesito hacer un dibujo. Hemos tenido esta condecoración a Monseñor Cipriani, esta mezcla de, digamos, de política como se ha querido posiblemente la imagen que tenía. Y quería presentarle la forma en que el Papa León XIV, justo antes del conclave, ha sido acusado de proteger abusos, de encubrir abusos. Era una manera de tratar que él no sea papa y se ha descubierto que no corresponde a la verdad. Y, ay, perdón, yo creo que la composición de la iglesia está cambiando. Menos vocaciones religiosas femeninas y sacerdotales. Y no vienen, o casi no vienen, sacerdotes y religiosos misioneros. Ahora en el Perú muchos provienen del campo, del mundo rural, pobre. Entonces, habrá que pensar la situación de abuso, aún con la mejor prevención, siempre habrá. Pero habrá que pensar en qué medida estas transformaciones pueden cambiar la forma de abuso. Hay que mantener mucha vigilancia y, bueno, para seguir, digamos, cuidando a las víctimas, ayudándolas, reparando, prevenir. Muchísimas gracias. Ahora, ya está. Muchas gracias. Hemos escuchado con mucha atención. Seguramente será motivo para seguir conversando en el último bloque. Ahora tenemos el gusto de contar con la presencia de Ana Mercedes Caro Cárdenas, quien es doctora en psicología clínica por la Chestnut Hill College en Pensilvania, Estados Unidos, una especialidad en terapia familiar y de pareja. Cuenta con más de 20 años de experiencia como psicoterapeuta de familias en crisis, así como de adultos, niños, niñas y adolescentes afectados por trauma psicológico. La doctora Caro ha presentado en diversas conferencias nacionales e internacionales sus líneas de investigación sobre el tratamiento del trauma psicológico y ha sido supervisora y directora de programas de intervención para individuos y familias afectadas por violencia y experiencias de abuso.
Durante 7 años fue docente de posgrado en Estados Unidos, enseñando la especialización en trauma psicológico y asesorando tesis de maestría y doctorado. Desde el 2013 ejerce la docencia en nuestra casa de estudios en la Facultad de Psicología. Sus investigaciones se centran en los efectos del trauma psicológico y en la relación entre la psicología, la espiritualidad y la religión. La doctora Caro es miembro de la Asociación Internacional de Psicología de la Religión, miembro del Comité de Ética de la Facultad de Psicología de la PUC y del Grupo de Investigación Cognición, Aprendizaje y Desarrollo en esta misma universidad. Muchas gracias, Ana Mercedes, de antemano por el mensaje que nos dirigirás y luego por el conversatorio rico que tendremos. Gracias, Carlos. Hasta luego. Oh, a ver. Bueno, buenas noches a todas y todos. Yo, bueno, más que todo, en realidad lo que voy a hacer es enfocarme en el impacto psicológico del abuso en el desarrollo de las personas y particularmente, obviamente, del abuso sexual que se da dentro de un entorno oficial, como lo que hemos desarrollado con Veronique en las investigaciones y en los artículos que hemos escrito también. Bueno, nunca es fácil hablar de este tema, en verdad. Hasta uno que he trabajado tantos años, siempre es difícil hablar del abuso sexual. Hay muchos tipos de trauma psicológico. Algo que es bien importante de aclarar, yo creo, y disculpen que no he preparado un PPT, no, es una conversación. Hay muchos tipos de trauma psicológico. Ciertamente, cuando hablamos de trauma psicológico, hablamos de varias dimensiones que son afectadas. Empezando con el cuerpo, que nos está marcando gran condición. Y dependiendo de muchos factores, todos podemos estar afectados por diversos estresores, por muchos estresores a veces, pero no todos necesariamente van a ser traumatizantes. El trauma psicológico tiene que ver con el hecho de que nos enfrentamos a situaciones que sobrepasan nuestra capacidad de poder afrontarlas y procesarlas en el tiempo. Y en ese sentido, pues, todos vivimos estresores en nuestra vida. Pueden haber pasado cosas incluso que podrían habernos afectado y traumatizado temporalmente, ¿no? Y a eso nosotros hoy día le llamamos el estrés postraumático, por ejemplo. Y pueden pasar cosas como accidentes, pueden pasar cosas como, no sé, un terremoto, estresores que pueden ser elaborados o resultados de hechos que ocurren entre personas o también causados por la naturaleza. Pero cuando hablamos de estresores que son frecuentes y que son intensos, y sobre todo cuando ocurren en etapas del desarrollo temprano. Sabemos por la literatura en psicología que estas experiencias tienen efectos mucho más severos y a largo plazo. En la literatura nosotros llamamos a eso trauma complejo, que en realidad no está en el DSM, pero sí está en el IC o en otros manuales de diagnósticos. Justamente este tipo de trauma es, digamos, esta categoría es en la que encontramos el abuso sexual. Porque el abuso sexual, pues, tiende a pasar en la niñez. Y yo creo que esto es bien importante entenderlo, porque como decía antes,
ese tipo de trauma, al darse en estas etapas tempranas, puede, tiene un efecto de interrumpir o bloquear o estancar procesos de desarrollo que normalmente deberían darse. Y el primer, digamos, factor importante a considerar es que al ocurrir el abuso en la niñez, muchos niños, sobre todo los más pequeños, y que desafortunadamente muchas veces son los que son más victimizados, niños en edad escolar, púberes, sabemos que una vez que alcanzan la adolescencia media, ¿no?, tardía, ya generalmente el perpetrador deja de abusar. Entonces, cuando se da este tipo de abuso en la niñez, o tal vez incluso en la adolescencia temprana, estamos frente a personas, porque los niños son personas, que aún están desarrollando su identidad, que aún están desarrollando su autoconcepto, que aún están aprendiendo a regular sus emociones. Y como decía también Veronique, sobre todo también si es que vienen de situaciones en las que ya existen otros factores que pueden estar impactando su desarrollo de manera negativa, entonces se pueden hacer incluso más vulnerables, porque si son niños, y eso también lo hemos encontrado en la literatura del abuso sexual, si son niños o niñas que tal vez perciben que no reciben suficiente atención de sus padres, o perciben que están en un hogar o en una familia donde se sienten abandonados, ignorados, o tal vez incluso sí son abusados también físicamente o psicológicamente. Entonces muchas veces buscan y encuentran fuera de la familia otras maneras de sentirse reconocidos, queridos, aceptados. Y ciertamente muchas veces esto puede ocurrir a través de grupos, ¿no?, como la iglesia, por ejemplo, ¿no?, personas con las que ellos sienten confianza o incluso sienten pues hacer un vínculo particular. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando el perpetrador es alguien que es conocido o querido por este niño, por esa niña? Desafortunadamente, estadísticamente, sabemos que la gran mayoría de víctimas de abuso sexual son victimizados por personas que ellos conocen. Muchas veces son personas dentro de la familia. Y en el caso nuestro, pues muchas veces van a ser familias que efectivamente pueden tener también un vínculo muy cercano con la iglesia y confían a sus hijos, digamos, a ir a estar con los sacerdotes, ¿no?, a estar con los religiosos. Y muchas veces, ciertamente, algunos de estos niños y niñas, sobre todo si tienen esta, por decir entre comillas, esta necesidad o esta hambre de afecto y de atención, pues pueden más fácilmente convertirse en víctimas. Ya algunas de estas cosas las decía también Veronique. Bueno, yo como terapeuta, como psicóloga, he trabajado con los niños abusados por mucho tiempo y también con adolescentes y con adultos. Una de las cosas que yo encontraba en adultos que me tenían historias de abuso sexual en la niñez siempre era una pregunta que yo me hacía y que era una poca de ¿por qué no los atendieron antes? ¿Por qué no los vieron antes? Porque ciertamente es una carga bien grande que las personas pueden llevar por mucho tiempo. Y esto tiene que ver con algunas características de la victimización, particularmente de abuso sexual, que son bien particulares en el sentido de que hay un vínculo con esta persona, ¿no?,
que no solamente es un vínculo con el niño, la niña o la víctima, sino es un vínculo también con la familia y con la comunidad, porque esta persona representa, ¿no? Una conexión con Dios, ¿no? Una pastoral, una supuesta dedicación, ¿no? Es para el bien de las personas. Y una de las cosas que los perpetradores hacen, y esto también lo mencionaba Veronique, es esto que llamamos grooming, que justamente tiene que ver con esta seducción o esta atracción, pues de tratar de gradualmente, ¿no? Porque no es de un día para otro, gradualmente ganarse la confianza de la víctima, o de la que será la víctima, a través de, pues, una amistad, regalos, diferentes cosas que obviamente, como les digo muchas veces, es como poner la llave que sí encaja en la cerradura que encaja, porque los niños estas niños y niñas adolescentes muchas veces están justamente buscando eso. Pero una vez que esto se da, entonces lo que sabemos en los procesos, y aquí hay varios autores, Finkelhorn, muchos que han trabajado estos temas, Eliana Gill, una vez que se da esto, entonces empieza ya también el tema del secreto. Entonces, de demandar o pedir que, de una manera manipuladora, obviamente, ¿no? A los niños, a las víctimas, de que esto sea un secreto. Puede llegar incluso a amenazas. Pero esto es muy confuso y esto a veces, digamos que hay que entenderlo, porque a veces una de las cosas que ya también yo como profesora, supervisando o formando otros terapeutas, ¿no? A veces una pregunta que incluso viene de las familias, ¿no? Pero ¿por qué no lo paró? ¿Por qué no dijo algo? ¿Por qué no habló? Es una pregunta que muchas veces sale. Y yo creo que es bien importante entender que el poder, ¿no? Que tiene el grooming, el haber manipulado a estos niños, que es una mezcla de cariño, ¿no? Porque hay un afecto, un cariño y al mismo tiempo un miedo. Un miedo. Son muchos sentimientos encontrados que hacen que las víctimas, sobre todo si todavía son niños, o incluso después, incluso ya en la adultez, llegan a sentir incluso un sentido de culpa y de vergüenza por el acto, pero también por no saber, por no entender, por no saber qué hacer. Y obviamente nosotros conocemos también el proceso de desarrollo afectivo, cognitivo de las personas, ¿no? Una de las cosas que el perpetrador hace es justamente poner la culpa en la víctima. O sea, decir, bueno, pero tú también quisiste hacerlo, tú también, ¿no? A ti también te gustó, etc. ¿no? Tú también me quieres y todo eso. Entonces hay toda una manipulación que promueve el silencio. Y este silencio es una de las cosas más dañinas que hay, porque requiere un tremendo monto de energía psíquica, ¿no? De la persona, de tapar y disociarse, incluso, como decimos en psicología, de los efectos de este abuso. Incluso tratar de justificarlo en de alguna manera. Y obviamente el perpetrador fortalece esto, con cosas como decir, ¿qué dirá tu familia? No te van a creer. Y obviamente es cierto que en muchos casos las víctimas sí temen las consecuencias, temen lo que va a pasar. De repente no me van a creer, de repente me van a hacer algo, me van a castigar. Entonces, esto contribuye ciertamente a que las personas compartimentalicen estas experiencias. Ahora, a pesar de todo eso, y si esto es importante también que
muchas veces se pueden ver señales, ¿no? De que los niños empiezan a bajar sus notas, de que el comportamiento cambia, de que algo está pasando. A veces nosotros no nos damos cuenta y deberíamos darnos cuenta que hay algo que está mal. Entonces, esto es bien importante, yo creo, porque ¿qué pasa entonces cuando finalmente alguien dice o cuenta la historia de su abuso? Después de lo devastador que es finalmente darse cuenta, porque yo he hablado con víctimas que a veces incluso yo a veces no estaba seguro o segura de que esto era abuso, ¿no? Y de pronto ya cuando pasó el tiempo me di cuenta, eso sí era abuso, ¿no? Entonces, esa realización ciertamente es una retraumatización para muchas personas y que muchas veces los lleva a decir, bueno, voy a hablar. Voy a hablar. Con todo el riesgo que implica otra vez el hecho de que haya rechazo de la comunidad, de repente van a rechazar a mi familia, porque ahora yo he hablado de este padre o de quien fuera, y también obviamente el tremendo monto de energía y de valor que tienen que tener estas personas, porque hasta que no han hablado, ciertamente no es que, por más que lo compartimentalizan, siempre hay efectos en sus relaciones interpersonales, algunos pueden desarrollar depresión, otros pueden desarrollar otros problemas psicológicos o problemas existenciales, sobre todo también en el sentido de la fe y de la espiritualidad, ¿no? De pensar, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que Dios, que supuestamente me tiene que cuidar, y ahora me hace esto, ¿no? O cómo es que esto me ha pasado a mí. Hay personas que con el tiempo ciertamente pueden de alguna manera separar, ¿no? Su propia fe de estos actos, pero hay otras personas que realmente también pueden sentir esta traición, ¿no? Y obviamente al hablar y contar y encontrarse que una vez más no se les va a creer, porque por último no hay una consecuencia, no hay un reconocimiento, es otra retraumatización o posible retraumatización de la persona que vuelve a vivir otra traición, ¿no? A partir de, puede ser una simplemente no respuesta o una respuesta que no es suficientemente proactiva, ¿no? Hacia el daño que estas personas han sufrido. Entonces, el silencio, yo creo, y bueno, no lo creo, también la literatura lo dice, el silencio que puede durar años, ¿no? Puede ser devastador para la persona. Pero paradójicamente, justamente una vez, aunque el silencio es, digamos, el resultado también de querer protegerse, ¿no? De querer no causar más caos, digamos, de tratar de no pensar, de tratar de no recordar. Pero paradójicamente, el camino a la recuperación implica justamente romper el silencio. Es uno de los pasos importantes. Obviamente, el grado en el que ese silencio se va a ir abriendo, digamos, es algo muy particular de cada persona. Y ciertamente, incluso en mi propia experiencia como psicóloga, trabajando con personas con historias de trauma, ¿no? Casi nunca las personas me cuentan el primer día. Yo diría, nunca me han contado el primer día lo que les ha pasado. Siempre es después de unos meses. Vienen a verme porque sufren de ¿no? depresión, cualquier cosa de estos, digamos, motivos que mucha gente va a considerar. Y es muchas veces después de 2, 3 meses que me dicen, a mí me abusó sexualmente esta persona, esta otra. Porque todavía todavía carga esta vergüenza, esta culpa. Pero una vez que sale, empieza un camino de liberación. Y yo creo que esta es otra razón por la que creo que es bien importante lo que la Iglesia haga en el sentido de
visibilizar lo que ha ocurrido, lo que todavía ocurre, seguramente, y también prevención, obviamente. No es fácil hablar de esto, de estas cosas. Y también educar a las familias. Yo soy terapeuta familiar, yo sé cada vez que esto ha salido, es una crisis de fe también para las familias. Y creo que es algo que a veces no estamos muy atentos. Porque muchas veces incluso las víctimas se callan para que la familia no sufra. Que dicen, pero mi familia ama a la iglesia, ama, ¿no? Si digo, voy a destruir el mundo de mi familia. Entonces, si la persona habla, es una crisis también para la familia. Entonces, yo creo que ahí también es otra cosa importante, porque también la familia se va a sentir culpable, también la familia puede... Una cosa muy fuerte que sale es la cólera, ¿no? La cólera es muchas veces la máscara del dolor. Adentro hay mucho dolor, pero es más fácil tener cólera que dolor. Entonces, las familias muchas veces no saben qué hacer con su fe, no saben qué hacer con todo lo que se sienten traicionados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la familia también necesita apoyo, sobre todo, bueno, si son niños, con más razón, pero en todo momento, ¿no? Sobre todo el momento se dice, cuando se confiesa, cuando se dice, cuando se reporta que hubo un abuso por alguien de la iglesia, ¿no? Por un sacerdote o un religioso. Entonces, esta parte es bien importante y, bueno, yo creo que la parte de la recuperación tiene que ver mucho con también que las personas sientan que, si bien han compartido lo que les ha ocurrido, que cada persona tiene un camino distinto de recuperación. Una de las cosas que ocurre siempre cuando hay temas de traición, ¿no? Interpersonal, es la pregunta del perdón, por ejemplo. Si perdono o no perdono. A lo que me refiero en cuanto al camino de la recuperación es que el perdón no se puede forzar. No podemos exigir el perdón. Ciertamente puede ser parte de la reparación, pero cada persona tiene un camino distinto y hasta qué punto la persona va a perdonar o no es una decisión muy personal. Incluso nosotros los terapeutas, yo nunca digo tienes que perdonar. Las personas muchas veces quieren perdonar, pero no están listas para perdonar. Bueno, trabajando con trauma psicológico, casi siempre sale ese tema. Puedo perdonar, quiero perdonar, pero no puedo. El perdón es un proceso y ciertamente puede ser parte, y sabemos por la literatura que es algo positivo, ¿no? Pero hay diferentes tipos de perdón, ¿no? Uno puede decidir, yo quiero perdonar, pero mis emociones, mi dolor, mi cólera, todavía la tengo. ¿Y qué quiere decir perdonar? ¿Qué quiere decir el vínculo? Yo no puedo tenerlo o sí puedo tenerlo. Muchas personas no pueden responder esas preguntas. Tal vez nunca las responderán, pero es ese acompañamiento, ¿no? Que lo que las personas necesitan es justamente poder aceptar hasta dónde están listas o no están listas de perdonar. Entonces, esa parte es importante. Y muchas veces, al menos en lo que yo he visto, es que muchas veces el proceso empieza con ellas mismas, ¿no? Con ellos mismos. Y a medida de que las personas empiezan a finalmente
reapropiar su cuerpo otra vez, porque una de las cosas que el abuso sexual hace también es que muchas personas tengan una relación bien conflictiva con su cuerpo, ¿no? Como que, o con su sexualidad en particular. Entonces, hay todo un proceso de reflorecer, ¿no? Como persona en toda tu identidad. Porque una de las cosas que hace el trauma complejo en particular es como afecta etapas de desarrollo que son muy importantes en la identidad, en el desarrollo de la identidad. Les decía al principio que lo que hace es como bloquear ciertos procesos, como contaminar estos procesos, donde la identidad se mezcla, como que se mezcla como si fuera una plastilina con el abuso. Entonces, la persona prácticamente, y Bessel van der Kolk, que es un experto en trauma, habla de esto, la persona organiza su vida alrededor de la experiencia traumática del abuso. Entonces, mi identidad es, yo soy víctima. Obviamente nadie sabe, pero yo sé. Entonces, cuando ya finalmente yo hablo, empieza una recuperación, una reapropiación de quién realmente soy yo, que no soy solo una víctima. Y en eso tenemos que colaborar todos, porque la identidad es un constructo social, ¿no? Pero ha habido esa parte de mí que por mucho tiempo ha estado en un sótano o en un closet con llave. Pero una vez que sale, ¿no? Esas partes de mí se pueden integrar, pero también ya puedo finalmente, libremente, ¿no? Ser quien soy. Entonces hay una integridad corporal, hay una integridad narrativa, que es finalmente no tengo vergüenza de contar mi vida, no tengo vergüenza de eso, porque eso no define quién soy yo, ¿no? No defino y tampoco lo define ni lo definirá. Entonces hay una integridad narrativa y también hay una integridad espiritual. De repente tengo que también reevaluar entonces qué rol tiene Dios y mi espiritualidad para mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, cada persona tiene su propio camino, ¿no? Pero al final es el mismo camino, es el camino de liberación, es el camino de que lo que pasó ya no define quién soy yo. Entonces, obviamente, he hablado mucho del trauma psicológico y dentro de la iglesia, obviamente, también requeriría una recuperación espiritual, ¿no? Para las personas. Y ahí, obviamente, la iglesia también va a tener un rol importante. Creo que la alianza entre la teología y la psicología ha estado pospuesta por mucho tiempo en ese sentido. Pero, bueno, la psicología y la teología nos podemos dar la mano y justamente, pues, contribuir a prevenir el abuso, porque abusos de poder, obviamente, estamos hablando de la iglesia, pero se da en todos lados. O sea, se da en los colegios, en las escuelas, en todos lados, en las familias. Y bueno, lo que queremos sobre todo es crear entornos donde las víctimas pueden manifestarse y pueden ser escuchadas. Esa es una de las cosas que yo creo que muchas veces se cree que la víctima no es fácil de hacerlo, pero es difícil escuchar, ¿no? Es difícil escuchar. Y Judy Herman, que escribió un libro sobre trauma y recuperación, habla mucho de cómo en la historia hemos tenido muchas etapas donde ha habido cosas traumáticas, pero luego hay etapas donde nadie habla de eso. Y a veces eso pasa, ¿no? Pero ya ha pasado. En la iglesia también, porque siempre esto ha existido de antes, o sea, no es de ahorita, ¿verdad?
pero tenemos que mantener, digamos, la apertura para mantener estos protocolos o mecanismos que nos ayuden a prevenir este tipo de abusos. En cualquier lugar, porque sobre todo, como les digo, muchas veces ocurre en la niñez, estamos hablando de abuso sexual en la niñez, y los niños necesitan tener a alguien a quien contarle lo que puede estarles ocurriendo, ¿no? Sea abuso, o sea otros tipos de abuso sexual o otros tipos de abuso. Bien, ya, estoy bien. Ok, bien, eso era lo que quería compartir. Muchísimas gracias, Ana Mercedes, por las luces que nos has dado, además de manera tan clara y con una divertida, excelente idea. Permitido que ese lenguaje técnico sea asequible para nosotros. Bueno, agradecemos tanto a Veronique como a Ana Mercedes con fuertes aplausos. A continuación, la riqueza también de este encuentro es escuchar sus opiniones, el eco que ha tenido en ustedes, quienes se encuentran aquí presentes, o quienes siguen este conversatorio de manera virtual. Así que de repente alguien quiere, tomamos unas 3 intervenciones, si les parece, y luego conversamos en torno a estas preguntas o comentarios que pudiesen tener. Bien, dentro de esta hora, sí, por favor. Si puede, tal vez, tengo una duda técnica. ¿Se escucha si es que preguntan desde su sitio? Ah, correcto. Sí, por favor, adelante. Ya, bueno, ante todo, muchas gracias a las dos expositoras y muy buenas presentaciones sobre un tema gigante. En muchos años, sobre todo en los últimos años, ha tomado mucha relevancia. Y bueno, ha abierto muchos ojos, ¿no? Lo que quería consultar es lo siguiente. Hemos oído en la primera exposición de la doctora Lecaros que han habido algunas medidas en la iglesia que ha tomado para la reparación del daño causado por los abusadores. Pero, es decir, ha tomado medidas para manejar los abusos una vez acontecidos o sucedidos, y para manejar el tema a nivel de imagen también, ¿no? Pero lo que quería saber es, ¿qué se sabe sobre medidas concretas que haya tomado la Iglesia para evitar el acceso de depredadores a la institución en el Perú? ¿Han sido efectivas estas medidas? Quería saber si es que hay alguna información sobre eso. Comentario por la pregunta. ¿Alguna otra opinión? Sí, por favor. Sí, estoy quizás también precisando que llegué un poco tarde, ¿no?, a este encuentro y quizás también atendí las palabras de la doctora Cara. Quisiera de repente dejar pistas, ¿no?, para el aporte de todos. Primero, una diferenciación tal vez entre lo que es el silencio y lo no hablado. Puede ser que se parezcan muchas veces, pero no significan lo mismo. Como que por dentro, la víctima o incluso el depredador está hablando bastante por dentro, mientras no se diga nada por fuera, ¿no?, y durante muchos años. La otra cuestión es que en los ámbitos eclesiales implica llamar quizás con más rigor y con más énfasis a los depredadores, literalmente depredadores de la iglesia, o mejor dicho todavía, depredadores, depredadoras de iglesia, porque hay que nombrarlos así. Y no quiero exagerar un poco el francés, digamos, para no agrandar el término, pero suena todavía peligroso, incluso en nuestros contextos, hablar de violadores de iglesia. Y eso es mucho más molestoso, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no?, por lo menos una vez. Y un tercer comentario para no seguir con lo que apunté yo mismo. Es un poco la provocación, la animación a que podamos de repente construir juntas y juntos una comisión de fiscalización intraeclesial y extraeclesial que pueda de repente visualizarse
en los siguientes años, a lo mejor, porque todavía la palabra fiscalización se ha detenido solamente en lo político y no ha llegado todavía a lo eclesial, a menos que canónicamente ya lo haya. Pero como no somos canónicos aquí presentes, pienso que la fiscalización tiene que ser iniciada desde los laicos y no solamente desde los ámbitos eclesiásticos. Hasta ahí quizás el concepto de fiscalización, con riesgo de poderme equivocar. Muchas gracias. Sí, más o menos en la misma línea de las dos intervenciones. Yo sé que no depende de nosotros, no depende de Leonid, de Ana Mercedes, de Carlos, pero me parece que en la iglesia no se toman medidas de prevención. O sea, me parece que un aspecto que habló Ana Mercedes tiene mucho que ver con la prevención. Por ejemplo, los que trabajamos con niños desde hace décadas, existen los códigos de conducta que se nos hace firmar, incluso cuando firmamos nuestro contrato de trabajo en un proyecto que tiene que ver con niños, ¿no? Ahora se le llama las salvaguardas, ¿no es cierto? Entonces, esto está sucediendo en la iglesia. Por ejemplo, se sabe que los abusos sexuales muchas veces se dan en el contexto del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, ¿no? Entonces, sigue siendo, este sacramento tiene que hacerse de manera privada, sin que nadie vea, observe lo que está sucediendo, ¿no? Tiene que ser así. ¿Es constitutivo el sacramento que sea así? Creo que no. Entonces, me parece que deberían tomarse medidas de prevención, en primer lugar, y luego también el aspecto de la sanción, ¿no? Mi sensación es que los procesos en la iglesia son bastante lentos en ese sentido, ¿no? Claro, no sé que no depende de nosotros, pero vemos casos pues, en que pasan años de investigación, ¿no? Sin ir muy lejos, hay un caso reciente del obispo de Juli, ¿no? Que no es un caso de abuso sexual a menor edad, pero sí de tener sexo con numerosas mujeres, etcétera, y que ha pasado un año de investigación para que recién, pues, sencillamente se le acepte la renuncia, ¿no? Y pase a ser obispo emérito. Emérito significa por sus méritos, ¿no? Claro, a una edad anticipada, pero pasa a ser obispo emérito y nada más, y no pasa nada. Entonces, esas dos cosas, ¿no? La prevención y la sanción. ¿Parece si hacemos esta primera ronda? Ojalá que haya... Sí, ¿has podido incluir intervenciones? Ya, he visto también que hay en el chat, ¿no? No sé, no las veo bien, pero después la podemos ver. Bien, ¿cómo decir? No es tan fácil. Hay que pensar que el tema de los abusos hemos empezado a trabajar la comisión de escucha al final del 2019, después vino la pandemia, en fin, pero hay que pensar que no había cuadros, no había una estructura administrativa y no es fácil formar personas de la noche a la mañana en derecho canónico, tener jueces. Esto quiero que se entienda. Hay esta dificultad, ¿ya? ¿Se toman medidas? Sí, en cuanto se ve que hay digamos, una probabilidad de abuso, se aleja al sacerdote, ¿no? La prevención. Sí, también hay una sección de prevención en el arzobispado, eh, eh, hay protocolos. Ahora, la prevención, creo que hay que saber de qué nos estemos protegiendo, ¿no? Por esto, entender los abusos es esencial. Hay que partir de esto. No es solamente una cuestión de puertas de vidrio. Esto, finalmente, bien que esté, bien, son restos que nos ayudan a entender el sentido de la prevención, pero no, pero un perpetrador puede igual
manejarse con puertas de vidrio o sin puertas de vidrio. Ahora, en la iglesia no hay realmente violador, hay agresores, o sea, no es la misma cosa, hay siempre la fase del grooming. Y en general, las estadísticas vale lo que vale, es muy difícil saber su exactitud, pero se ha podido comprobar que los sacerdotes religiosos que abusan lo hacen mucho más tarde que una persona laica, ¿no? Lo hacen a los 39, 40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de estos perpetradores entran en la iglesia con deseos de superar sus tensiones, lo que perciben que no es adecuado y a lo largo de los años, por varios motivos, entonces no logran mantener su impulso inicial, lo cual hace muy difícil, y esto lo puede desarrollar más Ana Mercedes, evaluar una persona antes que entre, ¿no? Muy, muy difícil. Lento, sí, de todas maneras. Hay la presunción de inocencia, pero también es un proceso muy engorroso, la verdad, muy engorroso. Y sí se tiene conciencia de esto y sí hay un deseo de superar esta situación, pero es verdad que es lento. Ahí no hay nada que decir. Fiscalización. Hay dos circuitos, podríamos decir, ¿no? La justicia civil y la justicia canónica. ¿Ya? Esto no hay que confundir. Si hay un abuso de menor, inmediatamente, si se sabe, va a la justicia civil. Pero en cambio, la justicia canónica, su objetivo es sacar al sacerdote, al religioso, alejarlo, en fin, son este tipo de situación. ¿Qué más había rápidamente? Yo creo que no hay. Sí, el sacramento de la reconciliación. Para la Iglesia Católica, si pasa algo en el proceso de este sacramento, inmediatamente se presenta el caso a Roma, al dicasterio para la doctrina de la fe, y es un caso que nunca prescribe, es un caso muy, muy grave, como se dice, es un caso extremo, porque precisamente se está usando a Dios en esta circunstancia. Ahora, me dice, hubiera otra manera de hacer el sacramento de reconciliación. Sí, puede ser a la vista, pero es todo lo que pasa en este proceso. Y muchos depredadores, como lo hemos visto en la entrevista, atraen a la víctima a otro lado, hoy día no se puede, en fin, tienen formas de hacerlo. Ana Mercedes tiene seguramente mucho que decir ahí. Sí, por favor. Ok. A ver, es bien difícil identificar a un perpetrador. A veces uno piensa que tiene cierta manera de ser o de actuar. En realidad es bien difícil. Por eso muchas veces cuando finalmente sale alguien dice, pero no puede ser. Es hay una sorpresa y una manipulación bien fina muchas veces. ¿Cómo evitar entonces? Me acordaba un poco de Padre Hans Zollner, que es un jesuita que vino hace varios años a hablar un poco sobre estos temas, ¿no? La Iglesia históricamente ha tenido muchos problemas con el tema de la sexualidad. Creo que ahí hay bastantes, y Hans Zollner hablaba de esto en
en una conferencia donde él estaba, que había necesidad de una reforma en ese sentido de la formación religiosa, particularmente de los sacerdotes, pero en general creo que en el catolicismo en general, y en el sentido de cómo se ve la sexualidad. Muchos de los perpetradores, la mayoría en realidad, y eso también lo decía él, no son pedófilos. La gran mayoría de los perpetradores no tienen una diagnóstico, o no, digamos, no encajan en la diagnosis, que es una diagnosis de pedofilia. Eso no implica que obviamente no están cometiendo crímenes, ¿no? De abuso. Pero es un perfil bastante... ciertamente ya hay estudios incluso sobre eso, ¿no? Lo que ciertamente hay que tratar de detectar es un poco, no necesariamente que sean pedófilos, porque eso es muy raro en realidad estadísticamente, pero cuál es la relación en general de las personas con su sexualidad. Y bueno, en cuanto a lo del silencio, sí, ciertamente hay el silencio de no contar, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hay un diálogo interno muy conflictivo, ¿no? Muy doloroso sobre esto, ¿no? Y muchas veces es un diálogo también muy distorsionado, porque está lleno de culpa, ¿no? Como que muchas de estas creencias también que tienen que ver con yo no hice, ¿por qué yo no lo detuve? ¿Por qué? Ese tipo de cosas. Que justamente al hablar es cuando finalmente, sobre todo ya a través de la psicoterapia o tal vez alguien que realmente sea de ayuda, se puede clarificar que no es así, obviamente. Un niño nunca puede ser culpable de que lo haga. Es una niña. Y bueno, ahí yo creo que el abuso sexual es sobre todo un crimen de oportunidad. Entonces, la oportunidad hay que tratar de minimizarla, pero digamos que 100% es bien difícil. Entonces, lo que yo sí pienso, y esto ya también hay estudios que lo han visto, es que es bien importante educar a los niños y a las niñas sobre su cuerpo, sobre lo que es buen, apropiado, lo que no es apropiado, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la educación sexual, ¿no? Con todo esto, porque al final la prevención, yo creo, es responsabilidad de todos. Ciertamente la iglesia tiene que hacer su parte en cuanto a, ¿no? Minimizar, pero sí creo que este problema es un problema social, entonces es un problema de todos. Y creo que la educación sexual tiene un rol importante allí, en la prevención en particular. No, tenemos que aclarar bien esto de la educación sexual. Creo que ya está comprobado que cuando los niños saben qué es apropiado, qué no es apropiado, y tienen alguien a quien decir, le van a decir. Pero eso tiene que ver con la educación. No, gracias. No, en realidad al final sí terminó, respondí a mi pregunta, que era un poco sobre el diálogo entre las vías eclesiásticas y las vías penales o civiles del derecho, ¿no? La importancia de como, también dialogar estas vías para que las víctimas tampoco no sean revictimizadas en dos procesos o en procesos que son muy lentos o toman mucho tiempo y bueno, de pronto también el impacto que tiene obtener la justicia de alguna manera en su proceso de reparación interna, ¿no? En la cual pues pueden estar. Eso es lo que pero sí, sí que respondió. Muchas gracias. Y creo que la última intervención, sí, me parece que quizá es un mensaje final tanto de Verónica como de Ana Mercedes. Oh, muchísimas gracias. Tanto a Verónica como a Ana Mercedes.
Es interesante el inicio de la exposición, cómo nos pone en un contexto cultural, ¿no? Es decir, sucede el abuso porque varios elementos han ido sumando. Entonces, hay una prevención inmediata, por supuesto, de protocolos, de educación, pero también es importante cuestionar y mirar las raíces donde se constituyen imágenes como la del sacerdote o también el jefe religioso, mejor dicho, ¿no? Que tiene esas connotaciones absolutas. Y qué interesante cómo poder plantear otra teología sacerdotal, otra estructura eclesial, otro mundo de relaciones que no tiene que ver propiamente con el ministerio, como está presentado incluso en el derecho canónico y otros documentos, sino la necesidad de desestructurarlo de esas visiones para que se acerque más al Jesucristo del Evangelio. Entonces, lo que cuestiona es la manera de ser y estar en el servicio eclesial. Entonces, antes que, o sea, como temas preventivos necesarios, hay un tema conceptual, ¿no? Porque si se sigue presentando en lo absoluto esas imágenes tan poderosas de las que fueran en cualquier religión, ya estamos victimizando de una otra manera, ¿no? Cuando alguien que puede decirle a las personas lo que quiere en una misa, o le puede decir lo que le da la gana en un confesionario, simplemente porque es sacerdote, o porque es religioso, o porque es superior, o porque fuera. Entonces ya hay un abuso. Y ese contexto de abuso está siendo la base para que otras cosas se vayan permitiendo. Entonces, de raíz, el tipo de relaciones humanas necesitan una mirada desde ya, ¿no? Que sea ética y que sea revisada. Eso sí cuestiona el status quo del ministerio sacerdotal y lo que significa una iglesia en una sociedad. Una temática antigua, ¿no? Que puede ir por la línea política. Yo lo planteo en las relaciones humanas, ¿no? Cómo se ven las relaciones humanas desde la fe en estos contextos que deben cuidar la vida, en la religión que fuera, ¿no? Sí, son un comentario al respecto. Verónica, quizá quieras hacer eco de esto y con un mensaje final también para honrar el tiempo. Gracias. Así es. Sí, sí, muchas gracias. Creo que ha tocado muy bien que no se trata de un tema cultural de manera superficial. Ahí están involucradas imágenes de Dios, maneja una cosmovisión general, ¿no? Entonces, que ubica a Dios como un ser superior, todopoderoso, omnisciente, y entonces si el sacerdote se asimila a esta imagen de Dios, entonces perturba mucho la situación. O sea, lo vemos del lado de las víctimas, pero también hay que pensar que un sacerdote que vive en esta soledad, en el cual lo endiosan, tiene un impacto psicológico obvio. Me gustó mucho lo que dijo Ana Mercedes sobre todos somos responsables de la prevención. Creo que esto es esencial, que hay la toma de conciencia que puede existir, la toma de conciencia que hay que cuidarse. Creo que esto es muy importante, no quedarse solamente, bueno, la iglesia no, todos tenemos la responsabilidad de mirar cómo están los jóvenes, de mirar cómo si un sacerdote tiene una actitud, un sacerdote, un religioso, una religiosa, tiene una actitud inadecuada, en vez de decir, es el superior, ya, él sabe lo que hace. Esta fórmula que se usa en ciertas comunidades, el que obedece nunca se equivoca. Es una fórmula que puede abrir puertas al abuso. Bueno, entonces ahí quisiera para terminar, obviamente, agradecer por a Ana Mercedes, Carlos, por estar presente ahí y a los que nos han escuchado, y subrayar que esta reunión es parte de
la política de prevención de nuestra universidad y de la iglesia. Porque cada vez que hemos tenido presentación sobre abuso, varias personas, así se dijo, varias personas o alguna persona viene y dice, ahora que ustedes lo dicen, yo me doy cuenta que he tenido un abuso, que me han abusado. Entonces, es parte de, hay que hablar de esta situación, hay que tomar conciencia y todos tomar nuestras responsabilidades. Mercedes, si quieres. Bien, bueno, yo también quisiera agradecer, ¿no?, a todos y a todas los que han venido y los que nos han acompañado por Zoom. Y bueno, yo lo que puedo decir es que algo que también digo mucho a mis estudiantes cuando dicto el curso de trauma psicológico, el primer paso para resolver un problema es siempre reconocer que existe. Y creo que el hecho de que finalmente estamos teniendo estas conversaciones, creo que es más incluso que el primer paso. Obviamente es solamente el primer paso. Creo que debería llevarnos a más acción y sobre todo a todos tomar ¿no?, dar nuestro grano de arena, como dicen, ¿no?, en estos cambios que queremos, porque de verdad nos corresponde a todos, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, al final de mi curso sobre el trauma psicológico, la última clase es sobre resiliencia, porque siempre quiero dejar algo de esperanza en las personas. Y yo creo que aunque el abuso sexual y otros tipos de abusos existan, y tal vez siempre existirán, pero también existe mucho la fortaleza humana, existe mucho la esperanza, existe la capacidad de siempre levantarse, ¿no? Incluso, digamos, renacer desde lo más destruido que uno puede percibir que está, pero que en verdad las personas siempre no solo no son víctimas, son sobrevivientes, son personas, no solamente víctimas. Entonces yo creo que eso es bien importante de no olvidar. Muchas gracias también. El libro saldrá próximamente, no hay una fecha aún exacta, pero se trata de una valiosa contribución precisamente que ha asumido el Departamento Académico de Teología, pero también en sinergia con otras facultades y programas de la Universidad Católica del Perú y de la Iglesia Católica. Hay mucho por hacer, como los comentarios lo han recordado, en temas de prevención, en cultura del cuidado, en un célere proceso y una sanción también ejemplar que minimice precisamente esos espacios en los que haya oportunidad para cometer cualquier tipo de abuso. Parte de una cultura que tiene que ir calando cada vez más fuerte, la cultura de la prevención, la cultura del cuidado, más allá de la tolerancia cero, por supuesto. Y estamos, la verdad, muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes. Significa mucho. Una presencia además crítica, no solo como oyentes, sino cada uno de ustedes seguramente aportará muchísimo al diálogo y en el sentido estamos abiertos. Muchas gracias, Veronique. Muchas gracias, Ana Mercedes, y gracias a todos.